Xion no es débil y tampoco es introvertido. Xion es un chico que jamás fue elegido, y cuando creció sintiendo que nadie lo elegía, aprendió a vivir creyendo que solo se tenía a sí mismo. Por eso Xion parece frío, por eso parece distante, por eso parece solo. Pero la verdad es otra cosa. Xion no vive aislado porque quiera, vive aislado porque nunca aprendió a vivir acompañado. Muchos confunden la obsesión de Xion por estudiar con inteligencia, pero sus notas nunca fueron solo notas. Fueron una forma de alcanzar algo que nunca tuvo: validación, porque nadie se exige tanto por simple ambición. Xion se exigió así porque creyó que solo siendo perfecto merecía ser visto. Todo lo que Xion buscaba era la aprobación de sus padres, especialmente de su madre, una maestra de matemáticas, capaz de enseñarle números al mundo entero, pero incapaz de enseñarle amor a su propio hijo. Y eso lo marcó, porque desde niño entendió algo devastador, que nunca fue prioridad para nadie, y cuando entendió eso tan joven, construyó un mundo donde solo existen su computadora, su insomnio, sus libros y él, nada más. Xion jamás tuvo miedo, jamás tuvo nada que perder. Y entonces aparecieron An Soo-ho y Byung-suk, y por primera vez Xion encontró algo que no podía controlar: la compañía, la amistad, la conexión. Byung-suk fue la puerta, porque cuando Xion lo vio, no vio a un compañero, vio a alguien igual de solo que él, y por eso intervino, no para salvarlo, sino porque reconoció en él la misma herida. Al otro lado de esa puerta estaba Soo-ho, esperándolo, como si siempre hubiera estado ahí, y eso cambió algo dentro de él. Por primera vez Xion dejó de sobrevivir y empezó a vivir. La noche que decidió quedarse con ellos, en lugar de ir a clases extracurriculares, fue la primera noche que Xion pudo dormir. Y eso no fue casualidad, porque por primera vez su mente descansó, por primera vez bajó la guardia, por primera vez entendió lo que era sentirse acompañado. Pero cuando finalmente tuvo algo que perder, apareció el miedo, y Xion lo entendió antes que nadie. Por eso intentó mantener unido al grupo, por eso intervenía, por eso ponía límites, porque podía sentir que algo se estaba rompiendo. Y ese algo era Byung-suk. Xion veía algo en él que nadie más veía. No veía maldad, veía dolor, veía miedo, veía manipulación. Incluso cuando todos empezaron a verlo como un traidor, Xion siguió viéndolo como humano. Por eso cuando Soo-ho enfrentó a Byung-suk, Xion intervino, porque sabía exactamente lo que esa reacción podía despertar en Byung-suk. Y por eso fue tras él aquella noche, porque todavía quedaba algo que salvar. Pero Xion cometió un error, creyó que todavía podía arreglarlo, y no entendió que Byung-suk ya estaba rodeado de personas que lo estaban usando para destruirse. Cuando Soo-ho terminó en coma, el pequeño mundo que Xion había construido se rompió. Y entonces Xion hizo lo único que sabía hacer: pelear, buscar responsables, buscar respuestas, buscar venganza. Pero cuando finalmente estuvo frente a Byung-suk, no pudo completar su venganza. Y ese momento lo cambia todo, porque la rabia estaba allí, el dolor estaba ahí, la traición estaba ahí, pero aún así no pudo golpearlo, porque seguía viendo a su amigo, no al traidor. Muchos llaman debilidad a ese momento, pero para Xion, contenerse frente a Byung-suk, después de todo el daño que le causó, requirió más fuerza que golpearlo, porque golpear a alguien por odio es fácil. Lo difícil fue detenerse frente a alguien que amaba. Por eso Xion prefirió romper el cristal de la ventana y destrozarse la mano en el proceso, porque golpear a Byung-suk significaba destruir lo poco que quedaba entre ellos. Y para Xion eso significaba aceptar que ya lo había perdido para siempre. Y ese era su verdadero miedo: no pelear, perder. Por eso Xion no es un héroe y tampoco es débil. Es solo un chico que aprendió a ser fuerte después de perder aquello que más le costó conseguir. Algo parecido a una familia. Yo soy Claudia, y este fue el análisis de Jeon Xion en Weak Hero Class 1. Hasta pronto.